Gloria al Señor. Hoy vamos a seguir, iglesia. Bueno, el Señor va a seguir hablándonos sobre la fe. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor por lo que nos ha dado todas estas noches? Vamos a sentarnos y a prestar atención. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a leer la palabra de Dios. Desde el más pequeño hasta el más grande, tiene que saber que el Señor va a hablar en esta noche. Todos vamos a prestar atención, porque la palabra de Dios dice que el Señor no quiere sacrificios, sino obediencia. Que prestemos atención. Vamos a hacer silencio, porque esta palabra es santa. Tú y yo no venimos a ver una película. Tú y yo no venimos a hacer cosas que hacemos en el mundo. Y a veces respetamos más las cosas del mundo que la palabra de Dios. Tú y yo venimos a escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios dice, si escuchamos hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, como lo hicieron vuestros padres en el desierto, que lo provocaron y lo tentaron una y otra vez. Y el Señor inicia de esta manera, porque los niños tienen que empezar a tener fe, que es Dios el que habla. Es Dios el que habla. No está hablando el hombre, porque estamos leyendo la palabra de Dios. Si les enseñamos a nuestros niños a tener fe, crean, iglesia, que para lo que viene, ellos van a estar también en la roca. A veces nosotros hemos tenido, o cuántos ya siendo adultos, teniendo hijos, teniendo esposa, corremos a los padres a que nos solucionen el problema. ¿Cuántos, iglesia? ¿Por qué? Porque desde pequeños no nos enseñaron dónde estaba nuestra seguridad. Es en Cristo Jesús. Pero tenemos una generación a la que le podemos enseñar. Y no solamente que hay que correr a Él a que nos solucione, porque corremos a eso, ¿cierto? Sino que tenemos que entender que Él es digno de todo honor, de todo respeto, iglesia. ¿Cómo van a creer en Dios si a la hora que Él habla no le creen? Esta palabra es la que nos da fe. La fe viene por el oír la bendita palabra de Dios. Bendito sea el Señor que trae los niños. Nosotros amamos a los niños en este lugar. Pero ellos son edificados también. Lean Nehemías. Dice que desde los más pequeñitos, desde los que mamaban, se sentaban a oír la palabra de Dios. Y saben que ellos la entendían y la comprendían. Porque esto no depende de los hombres, sino del Espíritu Santo que nos hace comprender, entender. Hoy nos enseñaba el rey con mis dos hermanos de sangre y en la fe. El Señor decía, una cosa es entender y otra cosa es comprender. Cuando tú entiendes, es cuando el Señor abre tu entendimiento y comprendes qué es lo que el Señor está hablando. Entiendes, puedes discernir, te revela lo que está escrito. Y otra cosa es comprender. Comprender es llevarlo a tu vida y llevarlo por obra. Son dos cosas diferentes. El Señor no quiere que la entendamos, sino que también que la comprendamos y la vivamos. Esto es lo que el Señor quiere con su pueblo. No solamente el que la oye, sino el que la recibe y la obedece. ¿Cómo la obedeceremos si no la entendemos? ¿Y cómo la entenderemos si no la oímos? ¿Cuántos hemos venido a escuchar la palabra de Dios? Entonces la razón por la cual no se obedece la palabra es porque no se presta atención. ¿Cuánto vamos a prestar atención en esta noche? Los niños, solamente los niños contesten. ¿Cuántos van a prestar atención? ¿Amén? ¿Dónde están los niños? ¿Cuántos van a prestar atención? ¿Amén? Sentémonos a prestar atención. ¿Amén? Si no, los líderes tienen la autoridad de Cristo. ¿Amén? El Señor Jesucristo tiene la autoridad. Esta palabra tiene la autoridad. Hemos visto la autoridad. ¿Amén? Ahora, ¿la creemos? ¿Creemos que hay autoridad en esta palabra? Sí, esta palabra tiene autoridad. Dice la bendita palabra de Dios. Nos ha hablado el Señor toda esta semana de la fe. Y ya no decimos por decir que creemos. Todos dicen creer. Todos dicen creer la palabra. Todos. Y el Señor dice en la palabra de Dios que le dijo a los que habían creído, si ustedes quieren ser verdaderos, verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer en la palabra.
para que conozcan la verdad y los sean verdaderamente, sean libres. La verdad los hará libres. Y si el Hijo de Dios los libertare, ahí serán verdaderamente libres. Pero hay que conocer la verdad. En el mundo todos pelean por una verdad. Todas las denominaciones dicen tener la verdad. Todas. Pero hay una sola verdad y se llama el Señor Jesucristo. Es la única verdad que hay. Así que nosotros estamos entendiendo, ¿cierto? Ya con lo que les dije al inicio, una cosa es entender y otra cosa es comprender. Una cosa es entender. ¿Cuántos entendemos que es la fe? Porque nos ha llevado todos estos días de vigilia a entender. Ahora, ¿cuántos están comprendiendo? ¿Cuántos lo están llevando por obra? Ahora, gloria al Señor por los que dijeron amén. ¿Saben cómo lleva uno por obra lo de la fe? A través de las diversas pruebas. Porque las pruebas, ahí es donde se ejercita la fe. Sin prueba no se puede ejercitar la fe. ¿Cómo sabes si tienes fe durante la prueba? Puedes entender qué es la fe. Sabes que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabemos, como nos enseñó, cuántos estamos agradecidos por la vigilia del sábado. Yo estoy muy agradecida. Pude entender muchas cosas. Que hay una grande fe y hay una poca fe. Y nos llevó el Señor que definitivamente nuestra fe es poca. Pero nos llevó cómo vamos a tener esta grande fe. Qué precioso es poder entender, pero al Señor le agrada la obediencia, que lo llevemos por obra y vamos a ser ejercitados en esta área y hoy el Señor viene a alimentar más nuestra fe. Amén. Mira lo que el Señor me decía ahorita, hablamos de la grande fe y de la poca fe. Y vimos en las Escrituras que es tener una fe grande, esta fe que le agrada al Señor. Porque la fe, el creer, tiene un fruto. ¿Cuál es? La obediencia. Todo el que cree le obedece a Dios. Nadie le puede decir a Dios que cree, porque los demonios creen. Si tú dices que crees, bien haces. Los demonios creen también. ¿Son salvos? La fe tiene un fruto, se llama obediencia. Por fe, Abraham obedeció. Por fe, Noé hizo el arca. Por fe cayeron los muros de Jericó porque obedecieron a lo que el Señor les dijo. Cuando ustedes leen en Hebreos, por fe se obedece. Por fe se obedece. Por fe. No podemos decir ya que tenemos fe si estamos en desobediencia. Cuando leemos Hebreos, todos los que tuvieron fe, la fe fue ejecutada porque obedecieron y por eso fueron justificados. La iglesia está llena de gente que dice que cree en desobediencia. No tienen fe. Sí tengo fe. El Señor ya nos dijo cuál es la fe que a Él le agrada. Porque nosotros venimos con una fe del mundo. Que como creen que el Señor les va a solucionar aquí, también creen que el brujo lo va a hacer. O creen en la medallita. O creen en el amuleto. O creen que lo que pueden hacer ellos les va a alcanzar. Y el Señor dice, no, es la fe en Cristo Jesús que salva. Y esta es la fe que el Señor viene a buscar, porque dice, vendrá el Señor Jesucristo en la tierra y hallará fe. ¿Cuál fe? Si todos dicen tener fe, no es que hay unos que creen en Buda, otros que creen en otros dioses. ¿Se salvarán aquellos por aquella fe? No, es la fe en Cristo Jesús. Y Él nos está llevando a entendimiento de la fe que el Señor quiere que tengamos y que nos está dando, porque nos está dando la palabra que nos da fe. Él nos está dando el alimento que nos da fe, iglesia. Ahora, muchos no lo están comiendo. Este alimento hay que consumirlo, hay que comerlo. El Señor nos habló de la grande fe y de la poca fe. ¿Cuántos nos dimos cuenta que nos faltaba fe? Ahora el Señor va a decirnos en esta noche, bendito sea el Señor que nos está hablando, ¿por qué se tiene poca fe? ¿Cuántos que quieren tener como aquella mujer cananea? Mucha fe. Mucha fe, oh mujer. ¿Cuán grande es tu fe? ¿Cuán grande es tu fe? ¿Cómo nos damos cuenta que no tenemos fe? Apenas empieza la aflicción, queremos que retroceder, irnos, culpar a todo el mundo, menos reconociendo que tenemos poca fe. Porque la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no estamos viendo. O sea que apenas se empieza a ver lo contrario, ¿qué quieren hacer? Salir corriendo. Como en la fe, mucha o poca. Entonces mira lo que el Señor nos dice en esta noche, bendito sea Señor. Hay tres cosas que nos roban la fe, o que son obstáculo, son estorbo, como el Señor le dijo a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, me eres estorbo.
3 cosas que el Señor me llevaba. Está en Mateo capítulo 6. Vamos allá. Así que los que reconocieron que tenían poca fe, no porque el hombre vino y te señaló y te dijo, tú tienes poca fe, tú tienes mucha fe, sino que la evidencia, el fruto mostraba que no había fe, ¿cierto? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor y emana ¿qué? Fe, paz, templanza. Una de las manifestaciones del Espíritu en nuestra vida es tener fe. Y si se tiene poca fe, ¿se está andando en el Espíritu o todavía en la carne? El Señor dijo que el que anda en la carne es incrédulo y el que anda en el Espíritu tiene fe, camina por fe. No puede caminar una persona del Espíritu, no va a poder caminar en fe. Perdón, una persona que camina en el Espíritu no va a caminar por vista. El que camina en el Espíritu discierne las cosas que son del Espíritu. El que camina en la carne no las puede discernir, entonces inmediatamente viene un problema, viene un dardo, viene un ataque. ¿Cómo lo va a tomar? En la carne. ¿Cómo va a estar su fe en esos momentos? Escasa. La fe escasa es poca fe. Mateo 6:25, el Señor me decía ahorita que estaba en las Escrituras. Aleluya, Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro en la tormenta, ¿por qué dudaste? ¿Sabemos por qué dudó? Cuando hay poca fe, ¿qué va a haber? Duda. Y lo primero que le dijo era que tenía ¿qué? Miedo y duda. Cuando se tiene poca fe, se camina con miedo y fácilmente le claudican la mente. Dudan de lo que ha dicho el Señor. Pero algo más que el Señor me decía en Mateo capítulo 6. Bendita sea tu palabra, Señor. Verso 25. Mira lo que se roba la fe. Lo que hace que el pueblo de Dios no tenga fe. ¿Qué dice el título? Afán y ansiedad. Afán y ansiedad. El pueblo de Dios está en afán y en ansiedad. Mira lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿No qué? Os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿En qué está afanado el hombre? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Y qué voy a vestir? ¿Sí o no, iglesia? Si no trabajo, no, dice el mundo. ¿Cierto? Y estamos tan afanados en vivir de apariencia, tratando de vivir en las tendencias. Uno ve esto, ¿cierto? Las últimas tenis. Si no fuese así, ¿por qué sale algo en tendencia y todos se ponen la misma camiseta, el mismo buzo? Lo mismo, porque el enemigo tiene al hombre claudicado en esta área, siempre mirando, siempre viviendo de la vanidad. ¿Sí o no? Otra cosa es que el Señor te vista. Otra cosa es que estemos afanados por tener lo que otros tienen. El Señor le llama, y el apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo le llama codicia, querer tener lo que otros tienen. ¿Las redes sociales no se han encargado de eso? ¿No? Mamá, yo quiero esto último que salió, y los padres dicen, yo para eso trabajo, para darle lo mejor. ¿Qué habéis de vestir? Cuando estábamos en el mundo, yo estaba atada en esa área. Aunque muchos no puedan de pronto identificarse, yo estaba atada en esa área. Yo me mantenía endeudada a causa de esto. Bendito sea el Señor que me sacó de ahí, porque ahora el que me viste es Él. Y no estoy exagerando, Él es el que me viste. Él es el que me da a mí la ropa. Me da todo. Es Él. Y yo le doy la gloria al Señor.
Él es el que me viste. Ahora, el Señor no quiere porque Él no quiere que nosotros estemos bien, sí, pero Él no quiere que eso sea nuestra prioridad. Y hay gente que está afanada y turbada en esto. O no conocen personas así. O algunos están así en esa condición. Mira, hoy vamos a entender que esto que parece que fuera tan simple o exagerado para muchos, es lo que tiene a muchos ahí frenados, sin recibir lo espiritual y teniendo poca fe. No nos afanemos que habemos de comer, pero hermana, y entonces no nos afanemos, iglesia, que habemos de comer, que habemos de vestir, y el Señor nos está diciendo que no trabajemos, dice que no nos afanemos. El Señor conoce toda nuestra necesidad. Mira lo que dice la palabra de Dios. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Escucha, no es la vida más que el alimento. Estamos ocupados del alimento, pero estamos descuidando la vida eterna. Y no es mayor este cuerpo que el vestido. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermana? Escuchen lo que el Señor nos va a hablar. Nos afanamos porque comer los 3 alimentos, desayuno, almuerzo y cena, pero descuidamos lo más importante, comer un alimento que muchos no conocen y que el Señor nos está dando a conocer. Un alimento que el Señor le dice en Juan capítulo 4 a los discípulos: yo tengo una comida que ustedes no saben. Un alimento que muchos están despreciando. Un alimento, iglesia, que es el único que nos lleva a vida eterna, el pan de vida eterna. Y dice el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Esta palabra es el alimento para la vida eterna. Y estamos más ocupados por comer. Como decía el Señor, lo que va a la letrina sale. Pero el alimento espiritual permanece para siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Escucha lo que el Señor nos dice. Vale más la vida que ese alimento. Estamos descuidando el alimento que nos lleva a vida eterna por estar atrás del alimento que a la final va a perecer. La iglesia no está alimentando el espíritu, no está alimentándose en la fe, y aquí lo dice al final. Realmente tienen poca fe es porque descuidan el alimento más importante. Porque en Romanos 10 dice que la palabra viene por el oír y el poder oír por la palabra. ¿Cuántos dejan de oír la palabra? Porque la excusa es que tienen que conseguir el alimento, y el Señor dice en esta noche: ¿no vale más la vida, iglesia, que el alimento natural? ¿No sabes que estás despreciando lo eterno? ¿No sabes que eso es pasajero? Porque hay un alimento que nos lleva a vida eterna. Y dice, el cuerpo vale más que el vestido. Descuidamos, iglesia, la santidad. Descuidamos el templo del Espíritu Santo, pero queremos, como los fariseos, vestirnos con ropas espléndidas. Pero dice la palabra que el Señor les dijo: sepulcros blanqueados, llenos de pudredumbre, aunque tengan buenos vestidos. La palabra de Dios dice que aunque nos bañemos, nos pongamos hermosos y nos perfumemos, el pecado hiede. Hay inmundicia y el Señor aborrece el pecado. Estamos más preocupados por lo externo que por lo interno. Si el Señor nos hace entendidos en esta noche a lo que nos está hablando aquí, iglesia, reconoceremos que se está descuidando lo eterno por estar atrás de lo que perece. Estamos preocupados por el cabello, por las uñas, por el maquillaje. Estamos preocupados, iglesia, por la vanidad de vanidades, y dice el Señor que el que destruya este templo será destruido. Y este templo lo puede destruir es el mismo hombre con el pecado. La palabra de Dios dice que nosotros somos templo, en 2 Corintios capítulo 6, templo del Dios viviente, que no debemos andar con yugo desigual. Y estamos descuidando la razón por la cual Cristo vino a nuestras vidas. Vino hace más de 2000 años y hoy
El Señor nos habla en esta noche. ¿Cuántas veces hemos leído esto, iglesia? Y Él dice, vale más la vida que lo que perece, la vida eterna. Y se está descuidando. La misma iglesia descuida esto. ¿Cuánto reconocemos que el Señor nos está dando reino en estas vigilias? Es impresionante, cosas que yo no había oído, ni que yo había visto, aunque escudriñaba las Escrituras, pero Él nos las está revelando. Eso es reino. Ahora, Él nos hace entendidos, pero una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar a Él. Al reino hay que entrar. Muchos están viendo el reino porque estamos viendo al Señor. Estamos viendo el reino. Yo no sé por qué no lo glorifican, pero yo te doy gloria cada vez que terminan estas vigilias. Yo me siento y digo, Dios mío, que no despreciemos lo que tú estás dando. Porque Él sí está dando. Él lo está haciendo. Aleluya, Señor. Tú eres el que está dando esta palabra, Señor. Y tú nos dices en esta noche, vale más la vida que el alimento. Y Él nos está diciendo que no nos alimentemos. Pero la excusa para no buscar el reino, primeramente, es esto, iglesia. Estar atrás de la vanidad de vanidades. Estar atrás de lo que perece. Y esa es la razón por la que la iglesia no tiene fe. Esa es la razón por la que la iglesia no cree. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos que ser ejercitados en esta fe, que esta fe tiene que crecer porque nosotros venimos con poca fe. Pero que es esta bendita palabra la que nos da fe por oírla, por creerla, iglesia. Y muchos no quieren oír la palabra. ¿Cómo está la fe? Bien, hermana, miremos cuando pase la prueba. Solo en la prueba reconoceremos cómo está nuestra fe. Porque nosotros tenemos fe cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, hasta dudan de que Dios exista. Porque no conocen la palabra. ¿Saben por qué la gente no tiene fe? Porque no conocen la palabra. Y cuando la vienen a oír, la oyen pesadamente. Se enojan, se molestan. Todo el que anda en la carne se molestará por la voz de Dios. La palabra es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Así que si el espíritu predica en esta noche, es contra la carne. Y si tú estás en la carne, entonces estarás contra el espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es malo, hermana, no es muy bueno. Hay una batalla espiritual entre la carne y el espíritu. Y esta palabra es poderosa porque es espíritu y da vida. Es la razón por la que estamos aquí. Porque es la única manera de que el Señor nos muestre cómo estamos andando. En la lumbrera bendita es esta palabra que muestra cómo estamos caminando. ¿Qué sería de nosotros, a los que dejan de oír la palabra? ¿Cómo andarán por sus propios caminos? Pero si permanecemos en esta palabra, vamos a querer coger los recodos, que el camino tiene recodos. Pero apenas vamos a voltear, el Señor nos vuelve a enderezar nuestros caminos. Bendita sea la palabra que sí nos muestra por dónde estamos andando. Entonces dice, y el cuerpo, este cuerpo es templo. Ciertamente llegará un momento en que este cuerpo volverá a la tierra. Pero es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y a veces no lo cuidamos porque estamos adornándolo más para el mundo. Porque la belleza y el adorno que tiene este templo es espiritual, no tanto natural. ¿Ustedes creen que Él dice que la novia, Él viene y la atavía? ¿De qué, iglesia? De santidad. Su palabra nos santifica. Y empezamos a quitar todo lo que hay del mundo y empezamos a adornarlo para el Señor. Embellecerlo para Él. Y no estoy hablando de lo natural, aunque eso se va a ver reflejado, iglesia, el cambio. Sino que cuidemos lo que hacemos. Cuidarnos en todas las áreas, hasta en la intimidad, iglesia, porque sabemos que Él habita aquí, en nosotros. Él nos lleva santificación. Él lo santifica a uno y Él le dice que está mal y que está bien. No te lo dice el hombre, el mismo Espíritu de Dios te reargulla y te dice, eso no está bien, no es de mi agrado, y tú no lo haces porque un religioso te diga, ven, haz esto y deja de hacer aquello, sino porque el mismo Espíritu Santo, el dueño de este templo, te dice cómo estás en esa área.
tienes que preguntarle a nadie. El Espíritu nos lleva a toda la verdad. Sino que a veces queremos ignorar la verdad, pero la conciencia nos dice cómo estamos. Los religiosos te dicen tienes que dejar de hacer esto. La palabra es suficiente para hacer que una persona convencida cambie su manera de vivir. Los cambios que ha hecho el Espíritu en mi vida no han sido por imposición. Me da miedo cuando un hombre me dice que tengo que hacer y no le digo a nadie haga o deje de hacer esto. Les doy la palabra y digo, la decisión es de ustedes y el Espíritu. Para que luego no me culpen a mí. Es que usted dijo que hiciera esto porque así es el hombre, así somos. Cuando me dicen hago esto, ¿qué hago? Me separo, me divorcio. La palabra de Dios dice, y esa es la decisión personal de cada uno. Doy el consejo de parte de Jehová, pero no le digo a nadie qué tiene que hacer. Porque el Espíritu Santo sí tiene el poder de hacerlo. Porque le podemos decir a una persona qué tiene que hacer conforme a la palabra, y si no quiere cambiar, no cambia. Así venga el mismo Jesús y se lo diga. Es por convicción, es por temor de Dios, y es por amor a Él que uno lo hace. La iglesia no se santifica porque los líderes o los pastores los obliguen. La iglesia se santifica porque sabe que sin santidad nadie lo va a ver a Él. La iglesia se santifica porque sabe que somos templo de Él y tenemos que guardarnos para Él, guardar nuestros oídos, guardar nuestros ojos, guardar, iglesia, lo que Él ha hecho, porque Él nos ha santificado. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6 que nosotros 7:1 dice que tenemos que permanecer en santificación. Es a ti y a mí que nos corresponde esto, iglesia. Es a ti y a mí que caminamos, iglesia, no aparentando ser santos cuando nos ven los de la iglesia, sino cuando estamos solos, cuando sabemos que el Espíritu Santo está ahí, viéndonos. Él está. ¿No vale más, iglesia, el alimento? No. Vale más la vida. Amén. Vale más la vida. Gloria al Señor. Vale más la vida que el alimento. Hay quienes pensarán, pero hay que trabajar. Claro que sí. Pero lo hacemos para Dios. Lo hacemos para Él. Para darle gloria a Él. No puede ser que a lo que le llamemos bendición sea la piedra de tropiezo para dejar lo espiritual, lo eterno. Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Escucha, iglesia, si el Padre lo hace con ellas, ¿no valemos nosotros mucho más que ellas? La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo vino a dar la vida por nosotros. Valemos mucho para Él. Estamos despreciando el alimento que a vida eterna nos lleva. Cuando tú hablas con las personas o cuando las personas te hablan, las justificaciones que tienen en las cosas que perecen. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido, porque os afanáis? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Quién vestía a los lirios? El Señor. ¿Quién los viste? ¿Quién, iglesia? ¿Quién? Es tan difícil creerle a Dios. Es tan difícil. Querer seguir haciendo nuestra voluntad cuando Él nos ha hablado 1, 2, 3. ¿Quién puede engañar a Dios? Yo no puedo, ni tú tampoco.
Señor nos ha dicho en qué estamos mal, cada uno de los que estamos aquí. El corazón obstinado quiere seguir haciendo su voluntad, porque no le creen a Dios. Porque dicen amén, pero las obras muestran todo lo contrario. No es suficiente con decir que creemos. Noé no dijo que creyó y ya. Él le obedeció, le dijo, haz una barca y la hizo. ¿Qué nos ha dicho el Señor en ese tiempo? Que nos santifiquemos, que despertemos a los que están dormidos. Que despertemos. Él dijo, si no despiertan, iglesia, cuando el Señor llama, despierten con el zarandeo. Todo lo que Él ha estado haciendo este tiempo, yo tengo tanta convicción, porque sí, esto nos falta como iglesia, tener convicción, que Él nos está preparando para lo que viene. No es que hace rato dicen que viene ciertamente bien, iglesia, porque escrito está y nadie puede cambiarlo. Pero Él está preparando a su iglesia para guardarla. Pero no quieren. Oh, qué jartera es esto. Tanta palabra. Tantas horas. Y si supieras que te estoy dando fe para el momento en que tú necesitas esa fe. Porque en ese momento recordaremos lo que ha salido de su boca y ahí, iglesia, es donde seremos sostenidos. Que Él estará con nosotros en aquel tiempo. Que serás luz para tu familia. ¿Cómo serán luz? Si en mucho en la familia no creen a causa de su propio testimonio. Tal vez ahora te aborrezcan, pero si te aborrecen por causa de Cristo lo vale, porque llegará un momento que necesitan la luz que tú estás recibiendo a Él. Sino que nosotros queremos darnos a conocer a nosotros mismos, en el tiempo de nosotros. El mismo Señor Jesús, los hermanos incrédulos, dice, los hermanos no creían en Él, los hermanos de Jesús, y le decían, sal y date a conocer, que tus discípulos sepan las obras que tú haces. Y Él dijo, no es mi tiempo todavía. Todos tenemos un tiempo, iglesia. Y ese es tiempo de santificación, iglesia. Que si Cristo viene, ¿cómo te hallará? Oye, iglesia, muchos creen que por arrodillarse en la casa es suficiente. Si dice que hubieron gente que echó fuera demonios, sanó enfermos, hicieron milagros y los llama hacedores de maldad. Aquí no se trata cuántos sacrificios hacemos para el Señor, sino qué hallará en nosotros, a Cristo o mal. ¿Qué hallará? ¿Qué simiente hallará el Señor? La corruptible o la incorruptible. ¿Todavía aborreces? ¿Todavía no perdonas? Porque ese es el tiempo donde el Señor está haciendo la obra en nosotros. Y no ha sido de la noche a la mañana, pero ha sido con perseverancia, manteniendo ahí como Él lo ha dicho. No ha sido fácil para todos nosotros. Todavía se están aborreciendo, siendo una misma carne. Todavía hay celos, pleitos, contiendas, disensiones, murmuración. Todavía hay todo esto. Pecados sexuales, lascivia. Todavía hay esto, iglesia. Bendito sea el Señor que nos está llamando a santificación y no podremos decirle que no lo hizo. Porque sin santidad nadie lo verá. Tú y yo no podemos revocar eso. Tú y yo necesitábamos ser santificados. Y el primer paso es reconocerlo, iglesia. Mientras que sigamos pensando que el Señor viene por sacrificios, diciendo que creemos pero en desobediencia, no es así. Pero os digo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice fuerte? Hombres de poca. Ahora el Señor aquí nos dice porque esos hombres son de poca fe. ¿Cómo inicia diciéndoles? Que ellos están atrás de lo que perece. Que ellos están atrás de la comida y del vestido, ¿cierto, iglesia? Y les dice hombres de poca fe. Él no le está hablando a los que tienen mucha fe.
Porque aquellos que tienen mucha fe saben, iglesia, qué es lo que está primero. ¿Por qué el Señor llama a hombre de poca fe? Yo no soy de poca fe, yo tengo mucha fe porque yo creo y no mido de la iglesia. ¿Cómo permanecemos durante las pruebas? Porque Pedro caminó sobre las aguas, pero en un momento volvió a mirar la situación y se hundió. Y él le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Le dijo o no le dijo esto? ¿Era discípulo? ¿Caminaba con él? ¿Cómo el Señor le dijo a Pedro y cómo Pedro identificó? En la prueba. En la prueba nos damos cuenta si hay mucha fe o poca fe. Nosotros los hombres no podemos decir que usted tiene poca fe, mucha fe. No, la prueba misma nos dice cómo está nuestra fe. La situación que estás pasando o que estoy pasando muestra cómo está nuestra fe. Bendita sea la prueba, iglesia, porque es el termómetro que tenemos para mirar cómo estamos en la fe. Somos salvos por fe. Agradamos a Dios por fe. ¿Qué tenemos que cuidar? La fe. Ahora, ¿por qué dejamos de recibir o oír la palabra? Para que la palabra nos muestre cómo estamos, cómo está nuestra fe. No solamente la prueba muestra, sino también la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra que nos damos cuenta si hemos reprobado o no hemos aprobado la prueba. Porque nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no. La palabra de Dios es la verdad que le habla a nuestra conciencia y decir, he pasado todo este tiempo por diversas pruebas y me doy cuenta que he tenido fe. ¿Y cómo te dices cuenta? Porque el Espíritu Santo nos convence. ¿Cómo? A través de la palabra. Es la única manera. ¿Por qué cree que se deja oír la palabra? Porque no quiere uno que la luz exponga lo que está pasando. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3 que no venían a mí para que sus obras no fueran reprendidas. Esa es la razón, iglesia, por la que debemos abrazar la palabra y no aborrecerla. Si se duermen hay poca fe o mucha fe. Poca fe. Y no creen que Dios es el que está hablando, ¿cómo van a salir? Con poca fe. Bendito sea el Señor, que amamos los hermanos para que tengan mucha fe. No os afanéis, nos dice el Señor. Pues, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mira, esas son las tres cosas. Lo que piensa el hombre constante, ¿qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos? No os afanéis, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Ahora para la gente que todavía está en las corrientes del mundo, viene diciembre y tenemos que hacerle con todo por el regalo del 24. Y se meten a las deudas. Por vanidad para presumirle a otros que, vea, que los hijos estrenan 28, 24, bueno, todas esas fechas. ¿Sí o no, iglesia? Es más para vanidad de los mismos padres que los niños ni entienden. Pero nosotros queremos presumir que nos matamos trabajando. Esto es para los del mundo, no, menos que la iglesia no está atrás de eso todavía. Ya no, ¿cierto? Yo sí estaba en eso. Ahora tiene que darle un regalo. Y se meten a unas deudas tremendas. El Señor está hablando a tiempo. Amén. El Señor está hablando a tiempo. Porque hay gente todavía que está en las corrientes del mundo. Todavía. Afanados y turbados. Dígame si no, iglesia, es así. Están haciendo planes, como aquel hombre hizo planes y el Señor le dice, necio, mañana vienen a pedirme tu alma. El Señor no le dijo, mañana vengo por tu alma, vienen a pedirme tu alma. Y lo que has atesorado, ¿para quién es? Si trabajaste por lo que perece y se te olvidó lo eterno. ¿Para quién será? ¿Para quién será tu pareja? ¿Para quién? Nadie se lleva maleta cuando parte. Nadie. Todo se queda.
Así que si trabajamos por lo eterno, amamos tanto a nuestra pareja o amamos tanto a nuestros hijos, deberíamos sembrar en el reino, en nuestra casa. Eso es lo que más deberíamos sembrar. El reino en nuestra familia. No quieren, no importa, ábrele tú las puertas ahí al reino en tu casa. No desista porque el otro desiste. Mira lo que dice aquí. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes? Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad, de todas estas cosas. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Lo sabe o no lo sabe el Señor? ¿Cuál es la necesidad que le puedes presentar al Señor en esta noche? Él la conoce y Él la sabe. ¿Cuál es la necesidad que tienes? Que el Señor dice, antes de que tú abras tu boca, yo sé de que tienes necesidad. Yo lo sé. Porque nos cuesta confiar en Dios. Hay poca fe porque se busca más aquello que creemos que proviene de nosotros. Por eso nos cuesta darle gracias al Señor por la provisión, porque creemos que proviene de nosotros mismos. Aquellos que saben que son sostenidos por el Señor siempre le darán gracias, porque sabemos de dónde viene todo. Del Padre bueno. Es de Él que proviene todo. Y dice, mira lo que dice, el Padre sabe de que tenemos necesidad. ¿Y qué recomienda a los que tienen poca fe? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Digan amén. ¿Lo creen? Los hechos muestran si creemos o no. Todos dicen creer. ¿Cuál es la razón por la cual no estás buscando primeramente el reino? Son esas tres cosas. La comida, la bebida y el vestir. El Señor sabe que tenemos necesidad. El Señor no dice que dejemos, el Señor habla en las Escrituras del deber de trabajar. Él habla del deber de trabajar y que lo hagamos para la gloria de Él. El Señor dice que aquellos que tienen poca fe solamente buscan lo que perece y se olvidan de lo eterno, del reino de Dios. Que esa es la razón por la cual no buscan del Señor. Esa es la razón por la cada vez que tienen pruebas, quieren volver atrás. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces el Señor me decía, la razón por la cual tienen poca fe es porque no buscan primeramente el reino. Ya sabemos cuál es la razón. La razón por la cual se tiene poca fe es porque no buscan primeramente el reino. ¿Con quién era que hablaba yo hoy? Mire, normalmente, muchos pueden testificar de eso aquí. Cuando hacemos algo para la obra, siempre lo hacemos con afán y ansiedad hasta que viene el Espíritu y así, alto. Hoy también pasó, ¿cierto? Alto, ¿ya oraron? Preséntenselo al que administra todo. ¿Sabes por qué hay afán y ansiedad en los hogares? ¿Sabes por qué hay afán y ansiedad y nos metemos en tantas dificultades? Porque caminamos como quien no tiene Dios, como quien no tiene un dueño. Este fin de semana fue probado y fue de una manera, y yo tenía muchas ganas de algo y se estaban dando las cosas. Pero bendita sea la vigilia de esa noche que le dije, Señor, hoy presento mi voluntad, la voluntad de mi esposo, de mi pareja. Oramos por eso, ¿cierto? La voluntad de nuestros hijos y que en nuestras casas se haga tu voluntad. Aunque parezca muy bueno, aunque lo queramos, aunque sabes que es el deseo de mi corazón, tu palabra dice que me deleite primeramente en ti, usted va a conceder los deseos de mi corazón. Es algo que solamente el Señor sabe cuánto a mí me agrada. Pero qué sacudón, porque a veces creemos que la prueba solamente es con cosas que parecen malas, también las que parecen muy buenas. Entonces cogí un momento en que yo dije, y mi esposo me dijo, entonces, ¿qué piensas? ¿Le hacemos o no le hacemos? Y yo le dije, que se haga la voluntad del Señor, sea cual sea.
Pero mi yo quería, pero yo negué mi yo. Dije, hágase su voluntad. Y yo le dije, ¿sabe qué? Lo dejo a su decisión. Usted es la cabeza de aquí, de esta casa, después de Cristo. Lo que usted decida. Yo lo apoyo y lo que usted decida viene bajo la voluntad de mi Señor. Porque en ese momento sujeté mi voluntad, lo que yo pudiera opinar. Ya, eso es todo. Pues me llevé una gran sorpresa. A veces no es como queremos y cuando queremos. Y el Señor trabaja con nuestra voluntad así. Y a veces parece que fuera bueno puede añadir tristeza. Y es mejor caminar bajo la voluntad del Señor. Y el Señor sabe cuánto yo quiero eso. Pero no se trata de lo que yo quiera, porque muchas veces lo que yo he querido me ha llevado a problemas. Se trata de los planes que el Señor tiene para conmigo. De eso se trata. Entonces, ¿qué? El Señor nos puso en espera. Pues estamos esperando la voluntad de Él. Cualquiera que sea, la que Él diga, la tenemos que aceptar. Y la acepto con gozo. Y la acepto creyendo que los planes del Señor son mejores que los míos. ¿Saben por qué, iglesia, pasa esto? Porque nosotros no le encomendamos al Señor nuestros caminos. Nosotros al Señor decimos, bueno, esto viene el Señor, porque ha pasado esto, el enemigo también pone cositas, tropiezo, estorbo. Y no estoy diciendo que eso era un estorbo, me tienen espera. Ah, la de mucha fe, entendemos cómo es la de mucha fe, ¿cierto? ¿Cómo la ponía el Señor? Ay, pues el Señor está probándome de esa manera, bendito sea el Señor. ¿Para qué es la palabra? Ahora vamos a leer la mujer que tenía mucha fe. Estamos hablando de poca fe, pero el Señor nos habló el sábado. Oh, mujer, cuán grande es tu fe, pero ya no tuvo fe. Cuando el Señor, tengo fe que sanarás a mi hija. Primero no le contestó y no le decía nada. Luego le dijo, yo no vine por ustedes, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella ahí, esperando ahí en él. De misericordia, socorren al Señor. No como los de la casa de Israel que se duermen, iglesia. Aquella mujer estaba a los pies de él, dice la palabra de Dios, esperando en él, creyendo en la misericordia de él. ¿Saben qué? El Señor nos pone en espera, porque es una manera de probar nuestra fe también. ¿Nos gozamos en la espera, iglesia? Yo prefiero gozarme que ser de aquellos que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y cuándo será que usted no me escucha? Señor, ¿cuándo me va a quitar esto? Señor, ¿cuándo me va a dar esto? Señor, si usted fuera misericordioso, usted haría esto por mí. La palabra de Dios dice, y le empezamos a reclamar, a veces hay que esperar. ¿Y saber esperar? ¿Y cómo se espera en el Señor? Dice, pacientemente esperé yo en Jehová. Él lo pone a uno a esperar. Pero no dormido, sino despierto. La mujer cananea no se durmió, ella estaba despierta. Despierta. La mucha fe no se ve, es fácil tener fe cuando el Señor sáname, pum, sano. Oh, grande es tu fe, no, grande es la fe cuando no hay respuesta de inmediato. Pero se sigue confiando en Él. Seguimos creyendo en Él. Esperar, deleitándonos en el Señor, cualquiera que sea su respuesta. Porque también es fácil esperar. Yo espero y confío en que el Señor hará lo que yo quiero. Eso no es fe. Tener fe en Dios es tener fe en su voluntad, no en la mía. Tener fe en Dios es tener fe en que los planes de Él son mejores que los míos. ¿Cuánta gente está enojada con Dios porque no le concedió su voluntad? ¿Cuántas cosas están marchando mal porque estamos haciendo nuestra propia voluntad? ¿Quieres saber la voluntad, Señor? Aquí está. Es que cuál es la voluntad de Dios en mis hijos, aquí está. ¿Cuál es la voluntad de Dios como pareja? Aquí está. Pero nosotros no escudriñamos las Escrituras. Ahí está la voluntad del Señor. Aquí está, iglesia, su voluntad. Pero nuestra voluntad a veces no va acorde a la voluntad del Señor. Por eso no se busca el reino. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Lo que yo quiero. Pero el Señor nos dice, no, en el reino es la voluntad de Él. Venga a nosotros su reino y hágase su voluntad. En el reino es la voluntad del Señor, no la nuestra. ¿Cuántos están enojados con el Señor? El Señor no vino a hacernos mal, sino bien.
Ahora el alimento. Mira lo que dice Juan capítulo 6. Vamos a leer primero Juan capítulo 4. Entonces el Señor está hablándoles a los que tienen poca fe. Y dice el Señor, tienen poca fe porque ustedes están en afán y en ansiedad buscando más lo que perece que lo eterno. ¿Lo entendemos en esta noche? Ahora tenemos que llevar a comprenderlo, a llevarlo por obra. A no andar en afán y ansiedad, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, buscando el reino de Dios y su justicia, entonces ahí no tendremos poca fe, sino mucha fe. Porque en el reino de Dios y su justicia hay una voluntad que no es la tuya ni la mía, sino la del Padre. Y buscando el reino la conoceremos. ¿Amén? Mira lo que dice Juan capítulo 6. Bendito sea el Señor que nos dio claridad, ¿cierto? Porque se tiene poca fe. Porque dejamos lo del reino de último, a veces ni de último. El reino venga. Nos olvidamos del reino de Dios. Creemos que no es importante. San Juan capítulo 4. Para los que no creen que nosotros, el alimento que nos lleva a vida eterna, esto está en San Juan, capítulo 4. Gloria al Señor. Pero yo miro una cosa, Mateo 6:25, lo acabamos de leer. Gloria a Cristo. ¿Cuántos vamos a buscar más el reino de Dios y su justicia? Gloria a Dios, por uno que lo busque vale la pena predicar. Dice, San Juan capítulo 4. Verso 31 en adelante. San Juan capítulo 4, verso 31 en adelante. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Qué le decían los discípulos? Come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Por qué muchos no saben esta comida? Porque muchos no saben esta comida. Prestemos atención. Porque muchos no saben esta comida. Porque es buscando el reino de Dios y su justicia que la conocemos. Los discípulos estaban caminando con él. Dijo, yo tengo una comida que ustedes no saben. Un alimento espiritual que los lleva a vida eterna. Y esto lo entienden ellos 2 capítulos más adelante. 2. Yo tengo una comida que ustedes no saben. Hay muchos que no conocen esta comida. Un pan que él mismo parte y él mismo no lo da. ¿Quién tiene esa comida? Jesús. Esa comida no la tiene el hombre, esa comida la tiene él. Y él se la da a aquellos que la imparten a otros. Pero es él, la comida la da es Cristo. El pan de vida eterna. Hemos conocido este pan porque hay una mesa a la que hay que sentarse para comer este pan. Este pan no lo hemos recibido nosotros en el mundo, ni en el afán y la ansiedad. Nadie lo quiere recibir. Nadie quiere recibir este pan porque siempre tiene algo más importante que hacer. Esta comida del que el Señor habla, le dice, síganme, yo tengo ese pan. 5,000 se devolvieron 2 capítulos más allá, porque les habló de este pan de vida eterna. Ellos querían el pan, mire, ahí está en el capítulo 6. Se saciaron. Comieron pan y pez y comieron hasta saciarse y entonces volvieron a buscar por esa comida de la que hablaba ahorita en Mateo. De la que perece. Pero cuando el Señor dijo, yo soy el pan de vida eterna, síganme. Nadie quiere seguir a Cristo. Todos quieren la comida que da Cristo, la que perece. Pero no quieren seguirle. Eso está en San Juan capítulo 6, que lo vamos a leer. Dice, él te dice en esta noche, yo tengo una comida que ustedes no saben. Esa comida que les da reino. Pero ustedes prefieren seguir en la orilla, como nos decía el sábado. Seguir ahí en las rodillas, en la orilla. Él quiere que vayamos a las rodillas. Amén.
En la orilla está el agua a los tobillos. Y él le dice a Pedro, aparta un poco más adentro tu barca. Solo ahí les enseñó las escrituras. Una cosa es venir a oírla y otra cosa es ser enseñados por él. Y esto pasa, es en su mesa, cuando tú decides seguirle a él. Porque todos aquellos que vienen así, vienen por esa comida que perece. Él llamó a 5,000. ¿Cuántos se volvieron? 5,000. ¿Por qué no les gustó? ¿Queremos un evangelio light? La iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo permanece ahí, escudriñando las escrituras, conociendo la voluntad del Padre. ¿Cómo agradar al Padre en fe si no caminamos conforme a sus escrituras? Si la aborrecemos. Uno en la mesa la aprende a amar. Uno en la mesa la disfruta. Uno la está disfrutando. Se está disfrutando. Es una comida que no conocíamos, que nuestros padres no conocieron. Y cada noche que Él nos llama a esa mesa, yo me deleito con ese pan. Ese pan que no podemos recibir de los hombres, sino de Él. Donde nos hace comprender, porque nos está llevando a la obra. Pero hay quienes no la reciben, iglesia. Judas se sentó con él, caminó con él. No le hizo provecho. ¿A quién no le hace provecho? El que no oye con fe. La desobediencia y la rebelión muestra que no hay fe. No hay temor de Dios, porque Él sí nos está hablando. Lo que Él nos está dando noche tras noche, iglesia. No se lo está dando a ustedes, sino a mí también. Yo lo disfruto. Y me queda el sabor hasta el día siguiente. Como cuando ustedes comen un alimento y piensan en ese alimento, fue caro, pero valió la pena. ¿Nunca les ha pasado? Y piensan en ese alimento que consumieron. Así me pasa con la palabra. Y sigo buscando con quién meditarla, pero qué problema encontrar. Personas que se deleiten con lo mismo. Lo que nos dio el día sábado para mi vida fue sorprendente. Porque pude entender lo de la fe. Lo que más tenemos que guardar, como dijo el apóstol Pablo, he guardado mi fe, he peleado la batalla de la fe. No sabemos pelear una batalla de la fe sin fe. Y no podemos guardar la fe si no hay fe. Él dijo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he ganado, he vencido, he guardado mi fe. Y estoy entendiendo que hay una meta y que a esa meta es la que tengo que proseguir y que ya no doy golpes al aire, sino que los golpes que doy es a mi propio cuerpo para poder mantenerme ahí y tener el galardón que el Señor tiene para nosotros. Hay gente que corre por correr, que no tiene metas. Tienen metas en el mundo, pero no tienen una meta a la que hay que llegar. Aquí no se trata del que empezó, sino del que inició la carrera y la terminó. Y muchos se quedan ahí porque no saben correr. Porque quieren hacerlo a su manera. Esto no se trata del que primero llegue, sino del que llegue, iglesia. Porque sabe contra quién compite uno, Satanás, contra el hermano, contra el pastor, contra quién compito, contra el yo. Porque la meta llega al hombre espiritual, no el carnal, no el rebelde. Llega ese hombre espiritual porque en esta carrera, en este camino, hay un camino que se llama de santificación. Y que la única manera de llegar, iglesia, es dejándonos limpiar por él. Amén. Porque entre más carnales caminemos, más rápido queremos retroceder. Mientras que nosotros no neguemos a nosotros mismos, vamos a seguir batallando nosotros mismos con Dios. La batalla no es contra los hombres, no es contra el esposo, contra los hijos, sino contra negarnos a esta naturaleza carnal. Porque aquello que nos afecta externo es por lo interno que todavía hay. Estamos peleando con nosotros mismos. Porque tal vez la otra persona nunca cambiará. Y nunca hay un cambio en nosotros por esperando el cambio en el otro. El Señor no dice que, Pablo dice que ya no da golpes al aire, que da golpes certeros a la pareja. Eso no dice, sino a mi propio cuerpo.
a mi yo, a mi voluntad, a querer hacer lo que yo quiera una y otra vez. Esta carrera, esta fe aumenta, iglesia, cuando entendemos, cuando comprendemos que esta palabra tiene que hacerse realidad en nosotros. Por eso hay quienes están en el afán y la ansiedad del mundo. Bendita sea esta palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Porque es la razón por la cual corres mal, dice el Señor. Porque la iglesia de Cristo tiene que venir aquí a reconocer y a saber que hay un camino que hay que empezar y se llama de santificación. Que si te llamó siendo adúltera, deja de ser adúltera por la palabra, por la santificación. Si te llamó en adulterio, en fornicación, en mentira, en robos, en lo que te haya llamado, nos llamó siendo pecadores, pero para ser como Él es. La pelea de la iglesia es con su propio yo, por estar en el afán y la ansiedad no quiere ser santificada. Tú y yo no somos santificados porque el hombre te diga que tienes que cambiar, sino porque esta palabra tiene el poder. Porque creen que lo primero que hace el enemigo es a sacarte de la palabra, porque la palabra sí santifica y nos lleva a toda verdad, y al principio no es fácil. Por eso Él dice permanezcan, porque esta palabra tiene poder de cambiar, de renovar nuestra mente y darnos un corazón nuevo. Ese es el poder que tiene la palabra. La palabra no, el poder de la palabra es para salvación. Decimos que la palabra tiene poder y los demonios tiemblan. Sí, hay gente que hace temblar los demonios y no está en santificación. Pero la palabra, iglesia, el poder de Dios, dice en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, es para salvación. Para llevarte a ti a mi salvación. El poder del evangelio se llama poder de salvación. Muchos quieren la palabra para venir en desobediencia y que les echen fuera los demonios. El poder de la palabra es que permanezcan para llevarte a salvación y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué creen que la gente es intermitente? ¿Por qué creen que no reciben la palabra? Porque si conocen la verdad, Cristo Jesús, son verdaderamente libres. Uno no es verdaderamente libre cuando se le echa fuera el demonio si se sigue en pecado. Pero esta palabra tiene el poder de santificarnos y sacarnos el poder del evangelio para librarnos de la cautividad del pecado, porque tú no pecas porque quieres. Tú pecas porque eres esclavo del pecado. El poder del evangelio es para salvación. Ese es el reino de Dios. Una batalla de reino contra el reino. En el reino de la tiniebla es pecado. Y el reino de Dios, su evangelio, tiene el poder de libertar, iglesia. Para ser libres, verdaderamente libres. Bendito sea el evangelio de nuestro Señor. Todos creen que el poder de Dios sí se mueve con señales, porque dice, estas señales os acompañarán. Pero fuimos parte de muchos, como lo era yo, de un grupo de personas que tenían que estarla liberando a cada rato, porque estaba cautiva en el pecado. Hasta que el evangelio me libertó. La verdad, ¿de qué me liberta? De mi corazón engañoso que me hace creer que estoy bien, pero bien lejos del Señor. Cuando tenemos nuestros propios caminos, estamos lejos. Hay un camino que nos acerca al Padre y se llama Jesucristo. No hay otro camino fuera de Él. El resto del camino nos lleva a pecar, a alejarnos de Dios. Hay una comida que el Señor tiene para su iglesia. Y es tiempo, iglesia, de comer ese alimento, porque creen que el Señor dijo, comas en el librito. Lo habla en el Antiguo Testamento y lo habla en Apocalipsis también. Cómete otra vez el librito. Nos ha hecho comer el librito y profetízale otra vez al pueblo. Porque el pueblo cree que va a salvarse por obras. No es cierto. La iglesia estaba en pecado y sigue en pecado. Y es necesaria la verdad para ser libre de él. La rebelión es pecado. Por eso también fue crucificado mi Señor. No nos engañemos más, iglesia. Reconozcamos que hemos comido el alimento que perece y se está aborreciendo, como dice Malaquías, el alimento que a vida eterna nos lleva. Oh, cuán despreciable la mesa del Señor, dicen en Malaquías. Lo voy a leer. Cuando yo leí Malaquías, yo dije, Dios mío, ¿será que cuando recién empecé, desprecian tu mesa así? ¿Lo vemos o no lo vemos? Cuando el Señor llama
Dice, no hay un alimento que estoy comiendo en el mundo. El alimento suyo ahora no lo necesito. Malaquías, capítulo 1. No dejemos Juan. Dice, mira lo que dice. Leámoslo desde el 9. Ahora pues, Malaquías capítulo 1, verso 9. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o la lumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Escuchen, escuchemos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. ¿Qué hay en la mesa del Señor sino palabra? Bendita palabra que nos está dando, porque está llamando a su iglesia ya no estar sentado en una silla, sino a que la barca entre más a profundidad. Porque la fe de la iglesia es escasa y Él nos dijo, no les va a alcanzar la fe para lo que viene. ¿Ustedes de verdad creen que lo que viene para el mundo es un conflicto familiar? ¿Es un conflicto con los hijos? La maldad está aumentando y el amor de muchos se está enfriando. Es de la misma iglesia. Porque no ama las almas. Porque tú y yo estamos aquí por amor a las almas, para llevar la buena noticia, el poder del evangelio. Pero el amor de la iglesia se está enfriando. No nos importa ni nuestra propia vida, ni nuestra alma, ni la de los demás. Inmunda es la mesa del Señor. Y cuando decís que su alimento es despreciable, ¿lo dice o no lo dice? ¿Quién lo dice? Jehová. ¿Qué es despreciar? Si yo te hago una invitación a comer el día de hoy, te digo, mira, preparé un alimento delicioso. Un pernil al horno en mi casa. Y hay postre. Y lo hice por ti. No, la verdad, hoy no puedo, de pronto la otra semana. ¿Qué es eso? Despreciar. Eso es despreciar. ¿Cuánto desprecian la mesa del Señor? Porque le está dando un alimento. Qué precioso alimento. Cosas que yo antes no había ni oído ni visto. Y por más que intentes hacer entender a otras personas, esto lo hace Él. Él dice que en los de camino a Maús, Él se sentó a la mesa con ellos, partió el pan y les abrió el entendimiento. Tú y yo lo entendemos porque Él lo abre. El hombre no puede abrir el entendimiento. Es Él que nos hace comprender y llevarlo por obra. Porque eso es lo que pasa. Por más que uno intenta darlo, como que no sabe, porque es algo que no hay palabras para expresar lo que Él está haciendo. Los que se duermen en la vigilia, pues tampoco entenderán. Porque hay quienes se conectan y se duermen. Porque imagínense que yo los invite a comer y ustedes dormidos ahí en la mesa. ¿Les va a hacer provecho? No hace provecho. Ustedes dirán que tan cansón uno con este tema, pero yo amo a mis hermanos que se duermen. Yo no quiero que ellos sigan así. Yo quiero que a ellos les aproveche el alimento. Hoy fue festivo, debemos haber sacado un ratico de siesta para poder recibir el alimento que nos aprovecha. Yo me dormí durante mucho tiempo en la iglesia. Y era una dormida despierta, que yo estaba mirando fijamente, pero estaba en otro lugar. Yo sé que esta palabra es para despertar. No viene a hacernos daño, sino bien. Yo estuve también ahí, iglesia. Cuán despreciable es. Cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Tremendo, ¿no? Qué fastidio me da la palabra. Otra vez lo mismo. Uy, ya me están llamando. ¿No es verdad, iglesia? Cuando andamos en la carne es así. Pero el Señor te está amando en esta noche a ti, a mí. Para ti también es la mesa, te dice el Señor.
Porque en la mesa también se sentaba Simón el fariseo, pero cuando vino aquella mujer adúltera a sus pies, Señor, un corazón contrito y humillado no lo va a despreciar. Señor te dice, por ti también vine, para ti estoy llamando a mi mesa. Acércate, vuélvete a mí y yo me volveré a ti, dice el Señor. Kiaraba sabakende kianaya baba. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra tiene poder para libertar. Porque el Señor ve almas cautivas y esta palabra es para libertar. Él no ama a unos más que a otros. Tú y yo estamos aquí por el amor de Dios. Tú y yo estamos aquí porque nos ama y el Señor te dice en esta noche, te amo, sal de ahí de donde estás en el nombre poderoso de Jesús. Sal de ahí. Yo no te llamé a cautividad, sino a libertad. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro libertador, la palabra viva y eficaz. Tengo un asiento ahí en mi mesa para ti. Oh Santo Señor, bendito seas. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Abre, Señor, las cárceles espirituales. Liberta en esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te lo pido. Por el poder de la bendita palabra de Dios, la espada del Espíritu, el arma que nos entregaste a diestra y a siniestra, para derribar las fortalezas, altivez y razonamientos, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Él no llama a buenos, Él llama a pecadores. Hijitos míos, su pecado cometieres, abogado justo tienes en esta noche al Señor Jesucristo. Abogado tienes en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Soy tu libertador. Yo compré un precio muy alto, compré tu alma, te dice el Señor. Mía y mía eres tú. Tan solo dice la palabra, arrepiéntete, reconócelo, yo te perdono. Y Arabaquende Kianaya. Toda tiniebla retrocede cuando te arrepientes. Me entregas tu vida. He aquí quito tu pecado y la culpa también. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanto, dice el Señor. Oh Santo Señor, es por tu Espíritu que esto es posible, Señor. Esto no es la obra de los hombres, sino la obra tuya a través de tu Espíritu, por la fe en esta bendita palabra. Y a ti te digo, toda tiniebla retrocedes en el nombre poderoso de Jesús. Retrocedes en el nombre poderoso de Jesús. Ninguno de los que están aquí vinieron por su propia cuenta. Yo los traje, yo los cuido. Míos son. En el nombre poderoso de Jesús. Ay del altivo y el soberbio, dice el Señor.
Ay de los que desprecian la palabra del Señor. Esta palabra no es para condenar, sino para libertar, para salvar, para reconciliarte con el Señor. Ay del altivo y del soberbio que dice: esto no es conmigo, Kiaramakende Kianaya. Ay, el que resiste al Espíritu, yo también le resistiré, dice la palabra de Dios en Santiago. No hay nada oculto que yo no lo manifieste, dice el Señor. Todo lo que se haga en tinieblas serás puesto en las azoteas. No hay nada oculto que la luz no lo manifieste. El que confiesa su pecado alcanzará misericordia, pero el que lo encubre no prosperará. Aleluya, Señor. Eres tú el que hace la obra, Señor. Eres tú, Señor. Además habéis dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña al que, teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Señor está teniendo misericordia en esta noche. Volvemos a San Juan. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Porque siempre están pensando. Cuando el Señor les dice también a los discípulos: cuídense de la levadura y de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ellos pensaron en la comida que perece. ¿Dirá esto por qué no trajimos pan? Eso es lo que piensa la iglesia, siempre en lo que perece. Y el Señor a veces nos está hablando de lo eterno. Y lo eterno solo lo revela el Espíritu, iglesia. ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué qué? Que acabe su obra. Mira lo que dice San Juan capítulo 6, aquí mismo. Mi comida es que acabe su obra, pero aquí dice que la obra del Señor es que tú y yo creamos en el Hijo de Dios. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A revelarse y acabar la obra del Señor es que tú y yo creamos en Él, porque solamente hay salvación por la fe en Cristo. No hay otra manera. Aquí dice: mi comida es que haga su voluntad y acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Danos salvación. ¿Y cómo es salvación? Mira lo que dice San Juan capítulo 6. Aquí el Señor los hacía más entendidos. Dice en verso 27: trabajad por la comida, el 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo. Le está hablando a los 5,000 que multiplicó el pan y el pez. Amén. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. ¿Qué buscan las personas que están en las corrientes del mundo? Pan que perece. ¿Por qué buscan al Señor Jesús? Por lo que perece. ¿Cuál es tu petición todos los días? Señor, sálvame y seré salvo. O Señor, dame esto y dame lo otro. Nosotros veníamos, y algunos siguen viniendo por lo que perece. Y os saciasteis, porque el Señor ciertamente por misericordia concede algunas cosas. ¿De qué nos sirve, iglesia? Alcanzar todo aquí en el mundo si el alma se pierde. Venimos por lo eterno, porque el Señor dice que cuando pedimos conforme al Espíritu, en el Espíritu no se piden añadiduras. Nosotros sabemos que eso viene acompañado con el reino. Se está pidiendo más añadiduras que lo eterno, iglesia. Se está orando más por añadiduras que por lo eterno. Estamos orando para que el Señor cambie una persona, pero no venimos, el reino no nos lleva, mire, seguido habla el Señor, dice que debemos andar en justicia. Allá en donde leímos en Mateo. Tienen que andar en justicia.
en verdad y andar en justicia. Cuando tú caminas en la justicia del Señor, tú no vas a ver la paja del otro. Nosotros caminamos procurando que la viga de nosotros no se vuelva a subir, si es que de verdad la hemos entregado. La justicia de Dios, vea, yo he tenido que hablar casi todos los días, hablo con personas que vienen y hablan y operan, y dicen es que la palabra de Dios dice, y cuando uno ve, están aplicando su justicia. Yo le digo, esa no es la justicia de Dios. Si vamos a caminar en justicia, tenemos que caminar en la justicia de Dios. Nosotros queremos que el Señor aplique la justicia en nuestra vida, pero cogemos nuestra justicia y ¡pum!, condenamos al otro. Se vio lo que dicen que los que andan en afán y ansiedad, dice, anda en justicia. Si nosotros estamos en el reino, nosotros nos damos cuenta que Él vino a hacerte justicia, a ti, a mí, a los demás. Nos justificó. Pero es que ella es así, pero él es así. Tú y yo éramos así, Él nos sacó de ahí. A los que saben de qué le estoy hablando, el Señor dice es que esta es la justicia del Señor. Queremos aplicarle nuestra justicia a nuestros hijos, pero caminar nosotros en injusticia. Pero que el Señor aplique la justificación en nosotros. Yo lo he tenido que ver frecuentemente y digo, mira, esa no es la justicia de Dios. Pareciera que es bueno lo que estás haciendo, pero esa no es la justicia de Dios. Y el Señor habla con su justicia y uno dice, verdaderamente, esa persona necesita también de la justicia de Dios. Fuimos justificados sin merecerlo. Él nos justificó. Él tomó nuestro lugar. Entonces el Señor dice, de cierto os digo que me buscáis no por lo que habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad por la comida, no por la comida que perece. ¿Es igual a lo que nos habló al inicio? ¿Sí o no, iglesia? ¿Estamos aquí? Trabajad no por la comida que perece, amén, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Sí ve? Cuando buscamos la comida que perece, descuidamos la comida que a vida eterna permanece. ¡Ah, qué precioso lo que el Señor nos está hablando en esta noche! Estamos trabajando más por lo que perece y por lo eterno no. Está confirmando lo que leímos en Mateo 6. Trabajad por la comida que permanece para vida eterna, no tanto por la que perece. Por eso son de poca fe y el Señor te está llamando a ellos a tener mucha fe, pero no quisieran. ¿Cuántos no quieren? ¿O cuántos quieren en esta noche? ¿Qué comida? ¿En cuál vas a trabajar? No, pues que la otra también sí, pero no descuide lo eterno, iglesia. Que eso no sea lo primero en tu vida, porque Él dice, mira, vuelve y lo repite. Trabaja, no por la comida que perece. Dice que esa comida perece, sí o no, sino por la comida que a vida eterna permanece. Él dice, no vale más la vida que estos alimentos. No vale más. No vale más el cuerpo que el estar pensando en qué vamos a vestir. Yo le doy gloria a mi Rey en esta noche. La cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién la da? Porque a este señaló Dios el Padre. Él mismo está llamándonos a darnos esta comida. Pero unos están, ¿será el del pan que habla? ¿Será que alguien le trajo de comer? ¿De qué estarán hablando? ¿Será el mercado de esta quincena? ¿De qué comida hablarán? De la eterna iglesia. Y Él nos está llamando. Porque esta comida que tiene el Señor Jesucristo, el pan, Él mismo, que lo parte en la mesa, es el que muchos están diciendo como en Malaquías, qué fastidio es esto. Qué despreciable es tanto tiempo de la palabra. ¿La necesitamos o no? Cuando una persona está desnutrida tiene que comer. Y muchos vienen desnutridos espiritualmente. Y es la misericordia del Señor que habla en esta noche, dándonos el alimento que necesita el espíritu. Porque el espíritu se desnutre, se apaga. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra? Dijo, hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. ¿Cierto? Lo dijo en Juan 4, mira lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, la que Él tiene que terminar en ti y en mí, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cómo creerán? No perdamos aquí, vámonos a Romanos 10. Él nos está dando la palabra. Qué bello eres, Señor. Mira lo que dice.
en Romanos 10, verso 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muchos lo han hecho de labios, pero pocos creen con el corazón. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿En el cual qué? ¿Cuál es la obra del Señor que tú y yo creamos? Para eso es la palabra de Dios. ¿Qué obra vino a hacer el Señor Jesucristo? ¿Qué obra hace esta bendita palabra sino a testificarnos del que debemos creer? Esta es la obra del Señor, que creamos en su palabra y que creamos en el Hijo de Dios, porque de Él testifican esta palabra. Dice, la obra que tengo que terminar es que ustedes crean, por eso los traigo, para que reciban la palabra. Cristo es la palabra. De verdad creemos que eso es confesar con la boca y ya hay que creer con el corazón. Y dice, ¿cómo pues invocarán a cual en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cuánto le damos gloria al Señor porque hay quien predique de Cristo? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La buena noticia, porque hoy hay una buena noticia. Si vuelves a Él, dice la palabra, yo me volveré a ti. Mira lo que dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Tremendo, ¿no? No todos lo obedecieron. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Siempre ha habido incrédulos, iglesia. Así que la fe es por el oír. ¿Cuántos queremos fe? ¿Cuántos queremos fe? ¿Cuántos queremos fe? La fe viene por el oír la palabra. No viene por las muchas oraciones que hacemos. La fe en Cristo, la que salva, iglesia. Y el oír por la palabra de Dios, porque venimos incircuncisos de oído y esta palabra es la única que puede penetrar, iglesia. No la palabra de los hombres, sino la bendita palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Amén. Volvamos y dice, entonces respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dice Romanos capítulo 1, verso 16 y 17, que el poder del Evangelio es para salvación. Que al Señor le plació que mediante la predicación de Cristo, todo el que crea en el Hijo de Dios será salvo, pero hay que creer. Y ya sabemos que el creer viene acompañado de una obra, obediencia. La obra de Cristo en nosotros, la palabra, la voluntad de Dios por obra. Eso es creer. Oh, qué precioso que el Señor derribe el engaño en nuestro propio corazón, ¿cierto? Creer que creemos. ¿Cómo creerán? Sino todo el que ha creído en Cristo oye palabra de Dios. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Sabemos que esta palabra es la que nos da la fe, creyendo en ella. Amén. Pero mira lo que pasó aquí mismo en el 6. Mira lo que dice en el 6:60. Veamos del 6:35. Dijo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Esta palabra, iglesia, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque trabajamos por la comida y por la bebida. Ni tendrán hambre ni tendrán sed jamás. Y saben que no nos preocupemos por tanto este vestido, porque Él nos reviste de Él. Y ese es el vestido que el Señor va a ver cuando Él venga. ¿Quién está revestido de Cristo? Por eso estamos trabajando más por lo que perece y menos por lo eterno. ¿Cómo está nuestro closet? ¿Cómo está el vestido espiritual en nosotros? ¿Revestido de Cristo, iglesia? ¿O de pecado? Los fariseos tenían vestiduras de lino fino, pero estaban llenos de inmundicia por dentro. Y la buena noticia es que Él nos ha traído para santificarnos, iglesia. No nos neguemos más a la obra del Señor. No lo hagamos. Porque si hay poder en esta bendita palabra, la verdad nos hace libres. Hoy estamos siendo libres de todo engaño del corazón. No tendrás sed jamás, mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Aunque han visto todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas, no creen. ¿Por qué?
Porque dice, el 60, pasemos al 60, léanos en sus casas, dicen, al oírla muchos de sus discípulos. ¿Qué dice la palabra? Palabra de vida eterna. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Darnos palabra de vida eterna. Él ya no quiere que estemos en el pan que perece. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Sino que pasemos a comer el pan de vida eterna que es el Señor Jesucristo. Y a Él hay que seguirle, tomar la cruz y seguirle, despojarnos del viejo hombre, de nuestra naturaleza, perder nuestra vida para ganarla. Pero muchos no creyeron. Hoy oro para que crean en esta noche. Dice, ahora saltemos al 60. Al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Cuántos creen que es dura? Si es dura, para la carne es dura. ¿Quién la puede oír? ¿Quiénes lo dijeron? Muchos de sus discípulos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. ¿Dónde murmura el hombre? En su propio corazón. Empiezan los razonamientos, ¿cierto? Esos muros de Jericó, altivez, creer que es así, mire, así mira el altivo. ¿Lo hemos visto o no? En lo espiritual y en lo natural. Se resisten a la palabra, son así, esto no es conmigo, yo estoy bien. Y los razonamientos, es que yo creo, es que a mí me han enseñado, ¿lo dice o no lo dice la palabra? ¿Es dura de oír, sí o no? ¿Para quién es dura de oír? Para los que no lo quieren seguir. Para los que lo quieren seguir en la buena noticia. ¿Para quién es en esta noche una buena noticia? ¿Y para quién es dura de oír? Es lo que nos deberíamos preguntar. Dice la bendita palabra, ya vamos a terminar, dice, al oírla muchos de sus discípulos, no dice que cualquiera, sino sus discípulos. ¿Recuerda lo que dijo en Juan 8? Si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, tienen que permanecer aquí, en esta palabra, la que aborrecen, que no les gusta oír. ¿Sabe qué tiene el Señor? Palabra en este lugar. Palabra nos tiene, palabra en el discipulado, palabra en la vigilia, palabra en los cultos. Bendita sea la palabra de Dios, porque el Señor quiere terminar su obra en nosotros, que creamos en el Hijo de Dios. Esto es lo que el Señor quiere. Acabar su obra, que haya una verdadera fe, no una fe fingida. Pablo le dice a Timoteo, tú no eres de fe fingida, porque hay quienes fingen tener fe. Hasta que llega la prueba, son los primeros que retroceden. ¿Eso es una fe fingida? Aparentan tener fe y no la tienen. Recuerda, hay una fe, cuando la mujer que le dijo, grande es tu fe, a otro le dijo, tu fe te ha salvado, a otro, tienes poca fe, a otro le dijo, como Pablo le dice a Timoteo, tú no tienes una fe fingida, tú tienes una verdadera fe como tu abuela y como tu madre. Procuremos no tener una fe fingida, porque así serán nuestros hijos. Invocarán el nombre del Señor y ven que las obras son diferentes. El Señor quiere terminar su obra y Él empezó la obra en este lugar, la está perfeccionando por medio de esta palabra y la terminará. Esa es la obra del Señor, iglesia, que creamos en su Hijo. O sea que hay mucha palabra de Dios en este lugar. Procuramos creerla y vivirla. Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El Señor dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Qué es lo que siente el hombre? ¿Es carnal? Ofendido. ¿Cuántos nos sentíamos ofendidos al principio? Sentíamos que nos las estaban echando. ¿Será que me las están echando a mí? Y él dice, pero no, tranquila, no les están. Sí, es para ti, para mí. Sí es esta palabra para la carne, para que nazcamos del Espíritu, iglesia. Claro que sí es para ti. ¿Esto os ofende? Después que si eres al Hijo del Hombre, subirá donde estaba primero. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Hechos capítulo 1 dice que Él ascendió. El Espíritu es el que da vida, iglesia. El Espíritu es el que da vida. Estamos trabajando en lo que perece. Él dice, trabajen en lo espiritual. El Espíritu Santo es el que les da vida. ¿No es hermoso? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Trabajen en lo que, en la vida, que es más valiosa que el alimento. Esta palabra nos da vida por el Espíritu y lo está haciendo. Te amo, Padre mío, porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Todo el que está en afán y ansiedad, todo el que está en lo que perece, está en la carne, dice, no les aprovecha. Por más que coman hoy bien, por más que ustedes se coman el alimento más caro en todo el mundo. Yo he visto unas carnes que dicen que son de oro, helados de oro, y valen millones. Al otro día van a la letrina. ¿Sí o no?
Yo he visto eso, vale millones. ¿Quiénes han comido de eso de aquí? Hay un alimento que es más valioso que ese. Y nos lleva a vida eterna. Amén. El que nos da el Señor Jesucristo, su bendita palabra, la que nos está dando, iglesia. Y mira lo que dice. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Lo sabe o no lo sabe el Señor? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. ¿Él lo sabe o no? ¿Y quién le había de entregar? Y dijo, por esto os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que si tú estás acercándote confiadamente, iglesia, lo que Él está haciendo es porque el Padre nos lo ha concedido y tenemos que darle gloria al Señor. Cada vez que nos llame a su mesa, reconozcamos que lo que lo concedió fue Él, no viene de nosotros, la buena dádiva viene del Señor. No es porque seamos buenos. Él hoy está llamando a todos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No porque el Señor tenga sus escogidos, sino que no todos nos estuvieron dispuestos a dar la vida por Él. Pero a todos los llamó. ¿O no? La grabación testifica de que a todos los que vinieron y están conectados, el Señor los llamó. Que hay un pan que no perece. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso también iros vosotros? Iglesia, ¿se quieren devolver? ¿A dónde vamos a ir? Mira, ¿quieres acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, ¿cuánto le respondemos, Señor? ¿A quién iremos? No dijo a dónde, sino a quién iremos. Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo. ¿Es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar y era uno de los 12. Viene un tiempo, iglesia. Él nos está preparando con palabra de vida eterna. Escuchen, porque esto quedará grabado. Yo tengo la convicción de lo que el Señor me ha dicho. Donde en aquel momento muchos harán como Judas, le entregarán a Cristo, porque la fe no les alcanzó, aunque estén en la iglesia. Dice que no se entregarán unos a otros, porque el Señor sabía desde el principio quiénes habían creído y quiénes son hijos del diablo. ¿Eso es posible? Sí. Juan capítulo 8 dice, ustedes son hijos del diablo porque hacen las obras de su padre el diablo. Maldad. Nunca se dejaron santificar. Porque Él a todos está llamando a santificación. Ninguno es mejor. Todos tenemos que hacernos pequeños para ser grandes en el reino de los cielos. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás nos será añadido, iglesia. Hoy el Señor nos ha hablado de un alimento que a vida eterna nos quiere llevar el Señor. Nadie que desprecie el reino de Dios va a alimentar lo espiritual. Y este alimento no solamente nos lleva a vida eterna, sino nos lleva a este nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. Dios es Espíritu, su reino es espiritual. Tenemos una batalla espiritual. Así que procurad, iglesia, trabajar más en lo que no perece que en lo que perece. Ese es el bendito mensaje que el Señor ha dado en esta noche. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. La gloria y la honra es para ti. Gloria a ti, Señor. Gracias por el alimento que nos has dado en esta noche. Hoy recibimos este alimento espiritual, Señor, que nos hace provecho. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Preséntale tu corazón en esta hora. Si puedes ponerte a cuentas con el Señor en esta hora, hazlo, iglesia. Aprovecha bien el tiempo. Yo sé que a ti te parecerá que fue mucho el tiempo. Te digo, el Señor nos dio mucho alimento en esta noche. Oh, bendito y alabado seas, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias porque la necesitábamos. ¿Cuántos decimos amén? Necesitábamos este alimento, Señor. Necesitábamos este alimento, Señor. Necesitamos ser sacudidos por tu palabra, Señor. Necesitamos despertar por tu palabra, porque la palabra de Dios dice, sopla, 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 Señor, sobre los huesos secos. Hoy los huesos secos vivirán, Señor. Los muertos vivirán, Señor. Todo aquel, Señor, que había entrado a pasividad. Todo aquel que estaba dormido espiritualmente. Todo aquel que está muerto espiritualmente. Esta palabra es espíritu y da vida, Señor. Esta palabra, Señor, es espíritu y da vida, Señor.
Oh, te doy gracias por la vida de todos mis hermanos, Señor, en esta noche yo los bendigo. Ponte a cuentas ahí con el Señor, dile, Señor, en esta hora, Señor. Dile, Señor, perdóname por despreciar el pan que hay en tu mesa. Perdóname por despreciar tu palabra, Señor. Perdóname, Señor, si en algún momento he dicho, oh, qué inmundo, qué fastidio es esto, Señor. Yo te pido perdón en esta hora, me reconcilio contigo, Señor. Hoy te reconozco como mi Señor. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que seas tú mi fuerza. Quiero seguir al Señor Jesucristo. Ya no quiero ser tibio, ya no quiero ser frío, quiero ser hijo tuyo, Señor. Sé que me has traído en esta noche para que me reconcilie contigo, Señor. No quiero salir igual de este lugar, Señor. Oh, bendito y alabado sea, Señor. Oh, Padre de la gloria, convence tú de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Convence tú a cada corazón, liberta en esta hora, Señor. No permitas que se vayan iguales, que esta palabra, Señor, oh Padre Santo, del fruto, Señor, oh Padre Santo, en tu tiempo, Señor. Esta palabra prosperará, Señor, en cada vida que la ha recibido en esta noche, porque entiendo que la lucha no es carnal, sino espiritual, y que me has entregado armas poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza, Señor, que los muros de Jericó caigan, Señor, por la fe en este mensaje, por la fe en el Hijo de Dios, porque los muros de Jericó, la altivez, Señor, y las fortalezas de la mente caen, Señor, por la fe en el Señor Jesucristo, Señor. Hay poder de Dios en esta noche, el poder de tu evangelio, Señor, para derribar, para destruir, Señor, toda obra de tinieblas, pero hay poder del evangelio para plantar y para edificar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendigo a cada vida, Señor, en esta noche, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos libertad en esta hora, Señor. Declaramos libertad en esta hora, Señor. Declaramos libertad en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos libertad en el nombre poderoso de Jesús. Hay poder en el evangelio de Cristo. Hay poder en el evangelio de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús para que toda fortaleza, todo lo que no es de Dios, sea derribado por el poder de esta bendita palabra de Dios. Oh Padre, que caigan las cadenas. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se levanta un ejército, se levanta un ejército, se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. ¿Cuánto lo creemos, iglesia? Él rompe las cadenas, las ligaduras y las ataduras. Él abre las cárceles espirituales. Este es el poder de la bendita palabra de Dios. Gloria al Señor. En esta hora